Para dar inicio a este nuevo panel, vamos a presentar a quienes son sus oradores. Al señor Manuel Albaladejo, director de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Representante regional de ONUDI desde el año 2017, se especializa en áreas de política industrial y comercial, desarrollo del sector privado, economía circular e industria 4.0. En América Latina promueve la implementación de proyectos de cooperación técnica como Biovalor en Uruguay y MIPYME Compite en Paraguay, el diseño de hojas de ruta de economía circular en Uruguay y Chile y la difusión de buenas prácticas y políticas a través de foros de economía circular. Previo a su trabajo en ONUDI, se desempeñó como académico para la Universidad de Oxford y como especialista del sector privado con el Banco Mundial en Indonesia. Es licenciado en Sociología y Economía por la Universidad de Alicante y tiene una maestría en Desarrollo por la Universidad de Sussex en el Reino Unido. También damos la bienvenida al señor Pedro Comín Villanueva, subsecretario de Higiene Urbana. Él es abogado con orientación en Derecho Empresarial de la UBA. Inició su trabajo en la función pública en el año 2009 en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, en 2014, fue director general de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del 2015, se desempeñó como vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la República Argentina. En 2019, fue jefe de gabinete en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También integran este panel la señora Mariana Petrina, directora de Comunicación Corporativa, Sustentabilidad y Asuntos Públicos de L'Oréal Argentina. Ella es licenciada en Relaciones Públicas con más de 15 años de experiencia en planificación, desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación integral y sustentabilidad y más de 5 años de experiencia en marketing digital. Previo a su cargo como directora de Comunicación Corporativa, Sustentabilidad y Asuntos Públicos de L'Oréal Argentina, Mariana estuvo a cargo de la Gerencia de Comunicación Corporativa y Sustentabilidad de la compañía y anteriormente de la Gerencia de Comunicación y Digital de la División de Productos Profesionales. Además, fue responsable de comunicación corporativa y relaciones públicas para la TAM en Mercado Libre durante 4 años y anteriormente se desempeñó en agencias de comunicación como Urban, como ejecutiva para la cuenta de Coca-Cola. Hoy lidera un área clave dentro de L'Oréal, como los programas L'Oréal por el Futuro, con objetivos de sostenibilidad a 2030 y Belleza por un Futuro, que fue distinguido como una de las mejores prácticas a nivel mundial. En su rol directivo logró crear el Comité de Género, Diversidad e Inclusión Interno, el cual hoy es premiado por ONU Mujeres y lidera el Premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, que busca construir equidad de género en la ciencia. Por último, quien moderará el panel es la señora Paula Berkovich, actualmente a cargo de las relaciones institucionales de Veolia en Argentina. Participa en la Comisión de Sustentabilidad de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina desde hace varios años. Estudió Comunicación Social en la UBA y se desempeñó anteriormente en la Gerencia de Comunicación y Marketing de Servicios Públicos de Veolia. Damos entonces inicio al panel La importancia de la economía circular para una ciudad sustentable. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina por la invitación, a los oradores de lujo que tenemos hoy acá. Es la primera vez que se va a tocar el enfoque de la economía circular en el Fórum Empresarial, que ya lleva varios años realizándose. Es un éxito total y, bueno, la verdad es que es un honor y un placer para mí y para Veolia estar moderando este panel. Tenemos hoy como meta un poco una reflexión y un debate. Curiosamente se está llevando a cabo también en Glasgow la COP26 y bueno, está la Ciudad de Buenos Aires presentando el Plan de Acción Climática. La señora ministra Clara Mucio, que estaba también invitada a formar parte de este evento, está hoy representando a la Ciudad de Buenos Aires allá. Y bueno, tenemos también de ONUDI a Manuel Albaladejo, que va a arrancar desde Montevideo con un concepto más amplio y bueno, contarnos un poco qué se está haciendo en la región. Por otro lado, a Pedro Comín, acá a mi lado,
de la Subsecretaría de Higiene Urbana de la ciudad. Nos va a contar también qué se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, es una de las primeras ciudades que está trabajando, ¿no? Dentro de las 25 primeras ciudades que está trabajando en los planes de acción climática. Y vamos a hacer después un recorte empresarial a cargo de Mariana Petrina de L'Oréal, bueno, que ya nos va a contar un poco más qué se está haciendo desde la empresa, un poco en representación del empresariado francés que viene trabajando ya hace varios años. Lamentablemente no pudimos contar con personas de la embajada que iban a hacernos un poco el marco, el contexto de Francia en cuanto a los avances en economía circular. Hay una ley de economía circular y contra el despilfarro de recursos. Francia es pionera en este sentido en la materia y además también dentro de eso, dentro de todo un marco legal muy importante, comentó Marión Paradisi en el Premio de Sustentabilidad hace poquitos días cómo viene trabajando el sector empresarial francés en cuanto a todo lo que tiene que ver no únicamente con economía circular, sino también con neutralidad climática, descarbonización y todo lo que está vinculado a la sustentabilidad y al reporte ambiental y social de las empresas. En este sentido, somos conscientes de que el empresariado es una pata muy importante para poder llevar a cabo todas estas metas que hoy en la apertura lo comentaba también el embajador de la Unión Europea, recién llegado a la Argentina, y que Argentina como socio de Francia también en este sentido está caminando por este mismo rumbo. Es importante para nosotros entonces tener la visión tanto desde un lugar académico y bueno, desde una organización como ONUDI, obviamente, ¿no? De Naciones Unidas, por otro lado de la Ciudad de Buenos Aires, en representación del sector público también, ¿no? Porque no es únicamente la ciudad en sí misma, sino también qué es lo que se piensa desde la administración pública. Y por otro lado, tener el ejemplo de un modelo de negocio como L'Oréal, que bueno, ya lo comentamos en la presentación y viene ganando muchos premios, con lo cual es realmente un ejemplo a seguir y es bueno tener el testimonio de Mariano hoy acá. Así que no quiero demorar mucho más porque tenemos muy poquito tiempo y bueno, desde Montevideo darle la palabra por favor a Manuel para que comience con el panel. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. ¿Y ven también la presentación? Sí. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, agradecer a la Cámara Franco-Argentina la invitación a que nos sumemos a este evento empresarial. Nosotros como NUDI estamos trabajando la temática de economía circular, entre otras, y por lo tanto ser partícipe de este tipo de eventos y sobre todo trayendo la experiencia empresarial encima de la mesa creo que es muy relevante. Hoy quería hablarles de la circularidad para las ciudades sustentables y en el poquito tiempo que tengo, centrarme principalmente en tres sectores que pensamos que son muy relevantes, donde van a ver la aplicación de la circularidad y sobre todo también la aplicación de esta nueva revolución industrial que nos está permitiendo incorporar tecnologías y acelerar ese proceso de circularidad. Y voy a hablar del sector de construcción, movilidad y alimentos, dando algunas láminas y algunos ejemplos muy concretos para que lo puedan ver. Antes de eso, quisiera hacer referencia, porque me parece muy relevante, a unas palabras de apertura de la parlamentaria danesa Ida Auken, que también fue ministra de Medio Ambiente del año 2011, del 2011 al 2014 en Dinamarca. Fue unas palabras de apertura para el Foro Económico Mundial en 2016 y son palabras que realmente son inspiradoras
porque nos dan a entender algo que se venía ya en la época, en 2016, y que lo estamos experimentando ahora. Pero déjenme que les lea esas palabras para que vean la profundidad y el cambio tan radical que supone en la forma de entender las ciudades sustentables del futuro. Leo. Bienvenido al 2030, bienvenido a mi ciudad. Nada me pertenece, no soy dueño de un auto, ni de una casa. No poseo electrodomésticos ni ropa. Soy usuario de todo y propietario de nada, pero nunca la vida ha sido mejor. Estas palabras que dio la parlamentaria Ida Aucan en el año 2016 apuntan a dos cosas principalmente. Es el cambio del concepto que tenemos de usuario y propietario, cómo uno puede ser usuario de todo y propietario de nada, y por lo tanto cómo se cambia el modelo de negocio. Y por el otro lado, para que eso pase, cómo tenemos que aplicar principios de la economía circular y sobre todo también los principios de esta cuarta revolución industrial que nos va a favorecer a este tipo de transición. Déjenme que les cuente un poco cómo visualizamos desde ONUDI la venida de estos temas, ¿no? A día de hoy el tema de ciudades sostenibles viene ligado a dos conceptos. Viene uno al tema Industria 4.0 y el otro es al tema de sostenibilidad o circularidad. Y ya vemos un montón de documentos publicados con respecto a las ciudades sostenibles del futuro. Esas ciudades sostenibles son ciudades inteligentes, es lo que se llama ciudad inteligente. Y como pueden ver, gran parte de todos los servicios que se van a ofrecer al futuro tienen ese elemento de circularidad con un elemento tecnológico incorporado. Lo podemos ver en todo el tema de parqueaderos inteligentes o cargadores de vehículos eléctricos, o como les voy a contar adelante, gestión integral de residuos en ciudades. Por lo tanto, el elemento de economía circular o de circularidad siempre viene acompañado con un facilitador que es una tecnología asociada a la cuarta revolución industrial. Este es el caso, por ejemplo, que vemos de los sistemas inteligentes de residuos, donde, como pueden ver ahí abajo, los contenedores son no solamente contenedores de basura, sino también son generadores de datos del estado de la basura en ese contenedor, que va a enviar a través de sensor a una plataforma de datos información sobre el estado del residuo que se va a generar. Incluso los camiones de basura pueden ser los generadores de esa información. Toda esa información se centraliza, ese Big Data se centraliza a través de computación en nube, y se puede a través de ahí empezar a comunicar con las empresas manufactureras, plantas recicladoras y autoridades sanitarias de la ciudad de cómo se va a distribuir el residuo que se está generando en la ciudad. Las ventajas son muchas, no voy a entrar en ellas, pero una de ellas, por supuesto, es el hecho de que el camión de basura pasa exactamente en el momento que el contenedor está a full, y por lo tanto es mucho más eficiente todo el sistema de gestión de residuos en una ciudad. Ni que decir tiene que, por supuesto, permite también hacer una valorización mayor de todos los residuos que se generan en la ciudad a través de orientarlas o preparar a las diferentes empresas que puedan ser recicladoras o generadoras de valor de este residuo que se producen en una ciudad. Este es un ejemplo muy, muy claro de cómo la circularidad, por un lado, le habla de muy cerca a la cuarta revolución industrial o tecnologías 4.0. Bueno, Paula nos ha comentado que esta es la primera vez que se habla de la economía circular en este foro empresarial. No es el momento para hacer una presentación en gran detalle sobre la economía circular. Simplemente les voy a dar esta lámina que va a resumir de alguna manera los principios fundamentales de la economía circular. Hoy día vivimos una economía lineal donde tomamos, producimos, consumimos y desechamos. Esa es un poco la realidad que nos ha acompañado los últimos 70 años. Luego tenemos otro concepto que es la economía del reciclaje, que es una manera equívoca de entender la economía circular, porque la economía del reciclaje siempre necesita de residuos y por lo tanto se alimenta de ellos, aunque se sigue generando un desecho. Y la economía circular es mucho más. Como pueden ver, el reciclaje es parte de la economía circular, pero la economía circular tiene como objetivo principal la no generación de residuos, lo que se llama zero waste en inglés, ¿verdad? Y como pueden ver, es toda una generación de círculos virtuosos dentro de los procesos productivos y los patrones de consumo que nos permiten retornar, reutilizar,
remanufacturar, reparar, mantener gran parte de los productos que entran en el ciclo. Pero principalmente, uno de las aspiraciones de la economía circular es la no generación de residuo a través del ecodiseño. Cuando miramos el tema de ciudades, uno tiene que pensar cuáles son las grandes deficiencias estructurales que existen en ciudades y además dónde se concentra gran cantidad del ingreso de los ciudadanos. Y seguramente estarán de acuerdo conmigo que el sector automotor, el sector de construcción y el sector de alimentos puede representar entre el 70 al 80% de los ingresos de un ciudadano normal en el mundo, ¿no? Y cuando miramos a esos tres sectores, lo que encontramos son grandes ineficiencias. Por ejemplo, en el sector de construcción, el 15% del material de construcción se pierde antes de que se empiece a construir. Tenemos ineficiencias dramáticas en los sistemas energéticos, en los edificios, que hacen que se pueda llegar a perder hasta el 40% de la energía. Demolemos, no deconstruimos, demolemos, y por lo tanto en nuestras demoliciones el 50 y pico por ciento de los residuos de construcción acaban en vertederos. Y por último tenemos un tema que no es menor, es el hecho de que no generamos una economía de compartir en el sector de construcción. Ahora tenemos, por supuesto, los espacios compartidos de trabajo, pero eso no ha pasado tradicionalmente, y lo que tenemos son, por ejemplo, oficinas que son operativas 8 horas al día, perdiéndose las 16 restantes el tiempo de inutilidad, porque prácticamente no se le da ningún tipo de uso. Por lo tanto, estos son tipos de ineficiencias que ya se están empezando a abordar, y aquí les voy a mostrar lo que supondría, por ejemplo, el aplicar esos principios de circularidad para esas ciudades sostenibles del futuro en el sector de construcción, en un estudio que se hizo en Dinamarca, donde la aplicación de estos principios supondrían ahorros de 1.200 millones de euros, divididos en tres grandes etapas. Por un lado, tienen una forma diferente de construir a través de una producción industrial utilizando impresión 3D y apuntando a la construcción modular. En segundo, tienen ahí construir con una idea de compartir, es decir, generar edificios que sean multiuso, de tal manera que se pueda rentabilizar muchísimo los espacios. Y por último, cuando diseñamos con el concepto de ecodiseño, sustituimos el concepto de demolición por el concepto de deconstrucción, y por lo tanto somos capaces de recuperar al menos 30% de esos materiales de vuelta y traerlos al ciclo. Por lo tanto, este es un ejemplo muy claro de cómo se vienen estos temas en Europa, liderados por países como Dinamarca, Francia, Holanda, donde la aplicación, por ejemplo, de tecnologías como el BIM, el Building Information Modeling, o la impresión 3D, son absolutamente vitales para acelerar este proceso de circularidad en la construcción sostenible. Si pasamos a otro caso, verán que el tema de la movilidad eléctrica, la movilidad en general no es un tema menor. Un estudio de la Fundación Ellen MacArthur muestra que solamente nuestros autos en Europa están funcionando de manera operativa 5% del tiempo. Como pueden ver ahí, el 92% del auto tradicional en Europa está parqueado, y el resto puede estar o atascado en tráfico o buscando aparcamiento. El uso real del sector automotor es un 5%. El 50% de nuestras ciudades está dedicada a parquear autos. Esa es un poco la realidad, y esta también es una de las tendencias que estamos viendo en Europa, que es hacer todos los centros históricos peatonales y tener lo que es parqueaderos externos que nos permiten, a través de buses públicos, poder acceder a los centros de la ciudad. Pero la realidad también nos muestra la ineficiencia en el sector automotor, que está haciendo que, por ejemplo, la gente joven a día de hoy se esté empezando a replantear el concepto de propiedad, como decía Ida Auken en esas palabras premonitorias en el año 2016, de cómo iban a cambiar las cosas con respecto al concepto de propiedad y el concepto de usuario. Y aquí lo que vemos es cómo se está incrementando dramáticamente todo lo que son los vehículos de alquiler, no los vehículos de alquiler solamente tradicionales, sino también las empresas que te están vendiendo un servicio
como producto. Por lo tanto, estamos hablando del concepto de servitización en el sector automotor y, como pueden ver, la caída dramática de lo que es el gasto en vehículos de propiedad en prácticamente todas las franjas de edad, no solamente en la de más jóvenes de entre 16 y 29, sino también en las edades más avanzadas. Eso significa que estamos empezando a cambiar la forma de entender la movilidad en las ciudades. La movilidad no pasa necesariamente por una sustitución del uno al uno del auto de motor a combustión a autos de electromovilidad, eléctricos, y está cambiando un poco a pensar es realmente yo necesito un auto para moverme o no. O sea, el concepto pasa por ahí. El tercer tema es el tema del sistema de alimentos, donde tenemos un 30% de alimentos desperdiciados a nivel global. En los países en desarrollo tenemos un problema de pérdida de alimentos post cosecha, es decir, después de la producción, por temas de almacenaje y distribución y demás. Y en los países industrializados la pérdida de desechos es una pérdida post consumo, es una pérdida que está mucho más relacionada con el consumismo, con que se compra más de lo que realmente se pueda gastar. De nuevo, en Dinamarca se hizo un estudio donde se vio el potencial de la valorización del sistema de alimentos en ciudades y, como pueden ver, estamos hablando de 750 millones de euros de ingresos potenciales de la forma que tenemos de concebir de una manera diferente los sistemas de alimentos, donde habría un elemento principalmente que es prevenir el desecho del alimento, como pueden ver ahí, intentarlo prevenir entre el 30 y el 50%, y una vez que se genera ese residuo, porque el residuo se va a generar, ver cómo se puede capturar ese valor a través de pues, biorefinerías o producción de lo que se llama waste to energy o intentar sacar productos de valor o byproducts, productos secundarios dentro de la cadena de valor, que pueden ser obtenciones de proteínas, etcétera. Por lo tanto, esta de nuevo es toda una línea que se está generando dentro de las ciudades de lo que significa realmente la valorización en el sector de los alimentos, que principalmente, como pueden ver, pasa por la prevención de la generación de ese residuo. Esto es todo por mi lado. Sé que hay mucho por hablar y disculpen que haya sido tan acelerado, pero con 10 minutos no tenía mucho más que contarles. Seguramente pueden haber algún tipo de comentarios y preguntas desde la sala y estaré encantado de poder sumarme al resto del evento y contestar las preguntas que tengan o los comentarios que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Te pedimos, por favor, si te podés quedar un ratito más y sí, seguramente yo ya tengo una pregunta, por ejemplo, que nos llegó por streaming, así que en un ratito más seguimos, por favor, con tu exposición. Muchas gracias. Bueno, vimos ya un paneo un poco general sobre el tema de la economía circular y ahora le pasamos la palabra a Pedro para que nos cuente, por favor, cómo están avanzando en este sentido en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí, no? Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por la invitación a la Cámara, no solamente por la invitación, sino por la iniciativa de tematizar, ¿no?, esta agenda en este evento. Así que muy agradecidos de parte del Gobierno de la Ciudad. Muchas gracias de parte de Clara, otra ministra que ahora está en Escocia, como comentaban antes. A mí me gustaría partir un poco lo que les quería contar en dos grandes módulos. Por un lado, lo que es la agenda de higiene urbana que venimos llevando a cabo en la ciudad ya hace varios años y qué es lo que venimos haciendo, que mirado, si se quiere, con el diario de lunes en retrospectiva, califica en alguna medida como iniciativas coadyuvantes o tendientes a la economía circular. Y por otro lado, las acciones concretas que estamos llevando recientemente, ya más precisamente una agenda hecha y derecha de economía circular. Cuando asumo en mi nuevo rol de subsecretario de higiene urbana hace 4 o 5 meses, una de las cosas que me entero, que me comenta parte del equipo, que está hace mucho tiempo en esto, que es que el primer funcionario público de la Ciudad de Buenos Aires, el primero, apenas se instituye como ciudad y empieza a aparecer una organización pública de la cuestión común, es el que se encarga de la higiene. O sea, el primer burócrata público, la primera dimensión de la vida en común que el Estado dijo, esto hay que regularlo de la agenda pública, es
la cuestión de los residuos. ¿Por qué? Por una inquietud sanitaria, ¿no? Una cuestión de control de enfermedades y demás. Hoy estamos hablando de la gestión de residuos, como algo comentaba Manuel, más como una expresión de nuestra matriz productiva y nuestra matriz de consumo. Hoy la gestión de residuos, los residuos que producimos, cómo los procesamos, cómo dejamos de producirlos, qué hacemos con ellos, cuánto valor generan y demás, es una materia más de economía y desarrollo económico que simplemente una cuestión sanitaria. Eso por los niveles de consumo y desarrollo que fuimos generando como sociedad. Hoy la Ciudad de Buenos Aires recupera el 64% de los residuos sólidos urbanos que genera todos los días. La ciudad genera 7.500 toneladas de residuos sólidos urbanos en forma diaria. Estamos recuperando el 64%. Tomando lo que comentaba Manuel en el sentido de que la economía del reciclaje no es economía circular, la economía del reciclaje es tratar de eficientizar cada vez más, un poco más, un proceso que ya está errado, ¿no? La economía circular es repensar nuestra relación del momento cero. Así todo, tenemos que seguir eficientizando ese proceso hasta que logremos una transición a un modelo circular. Hoy la ciudad recupera el 64% de esos residuos. Son muy claros los números que comentaba Manuel, por ejemplo, el ejemplo de la construcción. Yo vengo también del mundo del desarrollo urbano. De las 7.500 toneladas de residuos que generan la ciudad, 3.300, casi la mitad, son demolición, son residuos áridos. Son los restos de las demoliciones y construcciones, ¿no? Casi el 50% de la basura que se genera todos los días es producto de la actividad constructiva. En la ciudad recuperamos casi el 90% de ese residuo en el centro de reciclaje que tenemos en Soldati. Después, en la fracción de orgánicos, la ciudad genera 1.800 toneladas. De esas 7.500 generamos 1.800. Ese es el problema de la comida que menciona Manuel, ¿no? El desperdicio de la comida, el mal aprovechamiento de la comida, cuánto se compra, cuánto se consume, cómo se produce, cómo se distribuye. Eso es lo que genera que 1.800 toneladas de 7.500 sean residuos orgánicos, ¿no? Los residuos orgánicos son el residuo que más contribuye a nuestra huella de carbono. De esas 1.800 toneladas estamos recuperando 780. ¿No? Está bien, pero no es suficiente. Y después, del mundo de los reciclables, envases, plásticos, digamos, los secos, que es donde la ciudad está más avanzada, porque hace tiempo que viene sosteniendo una política uniforme y cada vez perfeccionar un poco más, estamos recuperando 380 toneladas de 1.750 diarias. Eso en el sistema formal. Como ustedes lo saben, son todos habitantes de la ciudad, hay un sistema informal de cartoneros que ahí procesa otro tanto. La ciudad, en su sistema formal, está recuperando y tratando 380 toneladas todos los días. Estos son indicadores prepandemia, ¿no? Con un nivel de actividad económica bastante mayor. Hoy está un poco por debajo de eso. Y acá sí me gustaría hacer un doble clic en el sistema de cooperativas que tiene la ciudad, porque es una buena analogía con esta migración de economía lineal, economía circular, la higiene vista de la ciudad como un tema sanitario y ahora como un tema económico. Cuando la ciudad, en la ciudad más o menos en el 2000, 2001, una de las grandes crisis que tuvimos como país, se ve una explosión de la pobreza fenomenal. En la ciudad lo que se empieza a ver es que el caso del cartonero, ¿no? El evento del cartonero, deja de ser un caso. No es el cartonero fulano, sino que es una gran parte de la sociedad que sale organizada, no diría en masa, pero sale organizada a buscar el sustento en los residuos. No es una persona aislada, es un movimiento de una clase de gente en un número relevante. En ese momento se decide abordar el problema de una forma bastante evidente, que es esto es un problema de pobreza y es un tema de desarrollo social. Lo que hay que hacer es contener y netamente la mirada fue una política de desarrollo humano, ¿no? Eso fue hace 20, 21 años más o menos. El objetivo, paliar la pobreza y política de subsistencia. 20 años después, estamos mirando, trabajando y transformando esa política ya como una política de servicio público. Hoy la ciudad trabaja formalmente vinculada con un pliego de servicio público con 12 cooperativas de cartoneros, ¿no? Que implican puestos de trabajo por 7.000 personas. Son 7.000 puestos de trabajo todos los días que genera la ciudad, que recuperan 400 toneladas de secos todos los días, que trabajan en 16 centros verdes. Los centros verdes son facilidades que tiene la ciudad distribuidas en toda la ciudad para procesar y separar material. Esos centros verdes pueden ser más o menos tecnificados, ¿no? Y es lo más parecido que tenemos hoy en la Argentina, esto que está tan en boga de transformar subsidio en planes en trabajo. Bueno, esto es trabajo. Esto es gente que trabaja todos los días y son 7.000 puestos de trabajo.
Obviamente, la transición de una política netamente de contención social a una política para paliar la pobreza, a una política de gestión de residuos urbanos, trabajando con una población netamente vulnerable que necesita prácticamente todo de parte del Estado, no es fácil, es complejo y se ha ido, ¿no? Tiene toda la escala de crisis en el medio. Pero estamos convencidos de que ese es el camino. Y en función del paradigma de la economía circular, uno de los principios que se plantean es la regeneración permanente de capital, ¿no? La economía circular debe tender a regenerar capital allí por donde pasa. Entonces, la actividad económica debe estar todo el tiempo regenerando también sus condiciones de reproducción, ¿no? Ese es uno de los principios con los cuales se opone al modelo lineal. Cuando se refiere a capital económico, financiero, humano y social. Nosotros entendemos que trabajando con los sectores más vulnerables de la población en este tipo de iniciativas, también se tiende a esa regeneración de capital. ¿Cuál es la agenda pendiente que tiene la ciudad, por lo menos en nuestra mirada, respecto de la política de recuperadores urbanos, vinculándolo ya más con una mirada de economía circular? Son tres cosas. La primera es incidir un poco más en qué pasa después con el material, ¿no? Hoy en el modelo que tenemos, las cooperativas se apropian del material, lo venden y con eso financian su organización y demás y forman parte de su modelo económico. Nosotros tenemos que tener un poco más de visibilidad sobre eso y facilitar los intercambios de las cooperativas con las empresas que son productoras y compradoras de material para poder incentivar el vínculo y darle escala a ese intercambio. Eso por un lado. En segundo lado, tenemos que lograr, y esto es lo más difícil del trabajo que tengo hoy, porque uno de los números de higiene urbana y son 7.000 recuperadores urbanos, 6.500 empleados de las empresas de recolección, ¿no? 1.100 vehículos en la calle todos los días, 25.000 contenedores, de los cuales 5.000 son verdes para el reciclado. Toda la operación, la operación en términos industriales es monstruosa. Ahora, lo más difícil de toda esa agenda es lograr el cambio cultural. ¿El cambio cultural cuál? Que separemos en nuestro hogar los residuos, ¿no? Toda esa operación monstruosa le podemos meter un downsizing fenomenal si es que en nuestro hogar empezamos a separar los residuos en forma sostenida y consistente. Y eso es tremendamente difícil. Eso es pedirle a 3 millones de personas que dejen de fumar. Yo tengo 46 años y he fumado arriba de un avión. Y a todos nos parecía bien. O sea, culturalmente estábamos ok con eso. Bueno, tenemos que lograr lo mismo respecto de cómo tratamos nuestros residuos. Cuando Manuel mencionaba, creo que era la cita de una parlamentaria danesa, o no lo sé, el vínculo que tenemos con las cosas, bueno, ahora debería ser con la experiencia, ¿no? Ahora Occidente se trata de la realización, ¿no?, de la persona a través de la experiencia y no de la cosa. Soy usuario y no propietario. Eso es un cambio cultural muy difícil de lograr. Bueno, esa es la escala del cambio que propone, que pretende migrar de un modelo económico lineal a uno circular. A pequeña escala, una expresión de eso en lo que es gestión de residuos es ¿qué hacemos con nuestra basura todos los días? Si nosotros separamos los residuos, empezando con los secos, ni hablar los orgánicos, por encima del 50% y un poco más, resolvemos, casi que estamos resolviendo el tema de la basura. Depende solamente de nosotros, esa es la oportunidad y esa es la dificultad, porque otra vez, los cambios culturales, conductuales, a escala, son tremendamente difíciles. Y la última, digamos, la tercera cosa que nos quedaría pendientes con el programa de recuperadores es lograr que ese cambio cultural también permee en la relación con el vecino. Uno de los principios de la economía circular es que las soluciones de los problemas estén condicionadas por su entorno, ¿no? Buscar soluciones que estén adaptadas al entorno local. Para que el sistema de recuperación y de tratamiento de residuos sea eficiente, tenemos que crear un vínculo mucho más uno, a una escala mucho más humana con las personas que se encargan de eso. ¿Por qué? Porque si no, la basura, cuando yo la saco de la puerta de mi casa y dejo el contenedor, ya no es un problema mío, es un problema de otro. Es un problema de largo plazo que no tengo incentivos, aunque sean mentales, de por qué los tengo que resolver. Cuando yo le pongo un rostro delante, cuando yo le pongo una consecuencia directa, tengo un compromiso. Eso por el lado de gestión de residuos. Por el lado más concreto de economía circular, esta gestión con Clara hemos creado la red de economía circular, de la cual varias empresas que forman parte de la Cámara son parte, que consiste en este primer momento de generar agenda, ¿no? De dar visibilidad al tema, de generar masa crítica y de juntar a todos los actores que estén involucrados. Hoy de la red de economía circular forman parte de 200 instituciones, entre ellas hay empresas, universidades, academia y ONGs. Celebramos la variedad de la integración
porque si queremos realmente empezar a correr la transición hacia un modelo económico diferente, que otra vez es cambiar nuestra matriz productiva y nuestra matriz de consumo, no es menor, eso solamente se puede lograr con una base de acuerdos muy sólida y muy robusta. Una migración del sistema productivo no se va a lograr si no es con los empresarios, con el Estado, con las universidades, en un esquema de un acuerdo muy sólido y muy consensuado. Si no, no va a ser sustentable en toda la amplitud del término. Una segunda cosa que estamos haciendo en la ciudad y que, si nada cambia, es que el jueves se va a votar en la legislatura de la ciudad la Ley de Economía Circular de la ciudad. No es una ley operativa, ¿no? Tampoco debería hacerlo, sino es una ley más bien programática, en el sentido que es una ley que instruye al Poder Ejecutivo a generar una estrategia de economía circular para la ciudad. O sea, trabajen, estudien y propongan un plan de migración en el corto plazo. Nos parece que es la forma seria de hacerlo, no nos parece que hoy estemos en condiciones de empezar a ejecutar proyectos, aunque sean pequeños, si es que no tenemos un diagnóstico inicial de hacia dónde quiere ir la ciudad con esta agenda y ponernos hacer un plan, ¿no? Tener un plan concreto. Y después hay un tercer dato que quería compartir con ustedes, que es que en el Congreso Nacional se está empezando a trabajar algunos modelos de leyes de responsabilidad extendida del productor, sobre todo vinculados al plástico y a los envases, ¿no? En ese sentido, es bueno que en la Argentina se empiecen a discutir leyes de responsabilidad extendida del productor. Después, el diablo está en los detalles, ¿no? Hay que ver cómo, cuándo, hasta dónde, cómo se financia, quién lo controla, sobre todo quién lo controla, cómo se controlan esos fondos, qué se financia con eso, pero nos parece que tenemos que empezar a tematizar que Argentina tenga una ley REP, que es una de las cosas que sí tienen todos los demás países de la región, que están un poco más avanzados en esta agenda de economía circular. Así que quería comentar toda esa información, obviamente en las preguntas a intercambio después, a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias y seguro que van a surgir varias preguntas porque tocaste muchos temas interesantes. Bueno, y ahora le pedimos a Mariana, por favor, si nos puede contar el caso de L'Oréal como para dar un cierre al panel y ya pasamos a las preguntas, por favor. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la Cámara por esta invitación. Para nosotros es un placer poder compartir qué estamos haciendo en L'Oréal. Como saben, una empresa de más de 110 años que comenzó un poco su recorrido hacia la sostenibilidad ya hace 30 años cuando decidimos no testear en animales. Y me parece interesante contarles que empezamos con esa mirada ya hace mucho tiempo atrás, pero que a partir del 2013 lo que trabajamos en L'Oréal fue tener un programa donde podamos medir justamente lo que estábamos haciendo. Porque creemos que no se pueden justamente gestionar cambios si no tenemos una base, ¿no? Desde donde podemos partir. Así es como nace el programa Compartir la Belleza con Todos, estipulando indicadores para residuos, agua, clima y todo lo que es aire, ¿no? Todo lo que es emisiones. Es así que empezamos ese camino de transformación profunda en L'Oréal y en 2020 lanzamos L'Oréal por el futuro, que es lo que hoy un poco nos trae aquí, pero me gustaba empezar por acá porque no es algo que se hace de un día para el otro, sino es un proceso que se viene trabajando ya hace mucho tiempo. Y dentro de L'Oréal por el futuro lo que nos ponemos son compromisos a 2030. Estos compromisos que venimos trabajando desde 2013 están basados, por supuesto, en la ciencia. No es que de repente nos levantamos y dijimos queremos hacer esto, sino L'Oréal por el futuro nos ubica en el único escenario posible, que es dentro la gestión de una industria dentro de los límites planetarios. Y es por eso que, por ejemplo, algunos de los grandes indicadores son ser carbono neutrales para 2030 o el 100% de nuestros empaques sean de base biológica para que se puedan compostar o reciclados o reciclables. Nuestros ingredientes sean 95% ingredientes naturales o provenientes de fuentes renovables, y gracias a esto empezamos a desarrollar la ciencia, la biociencia, que es cómo podemos nosotros reemplazar nuestros ingredientes con ingredientes naturales, pero que sean de bases de ingredientes renovables, ¿sí? Que no agotemos los recursos. Y esos son nuestros compromisos a 2030. En esa línea, y un poco yendo a
contarles algunos ejemplos, ¿no? de cosas que estamos haciendo. El programa es muy grande, tiene 59 indicadores, hoy no podemos repasarlos todos, pero sí me gustaba poder contarles que en Argentina tenemos 19 marcas del grupo, que son 36 en el mundo, y de esas 19 marcas todas comenzaron su transformación hacia una economía circular. La idea de L'Oréal es que el negocio termine siendo circular. Por eso los indicadores de comprometernos a reducir al 100% nuestros envases, reducir el 100% de nuestros residuos. Y hablando de residuos puntualmente, contarles que, por ejemplo, en Argentina somos 0 desecho a vertedero. ¿Qué es esto? Bueno, trabajamos en la separación de residuos en las oficinas. En las oficinas tenemos puestos de separación de residuos. Todo lo que es orgánico lo compostamos. Por ejemplo, en nuestro centro de distribución tenemos composteras eléctricas que nos permiten compostar y ese compost se lo llevan los mismos empleados. Y si no trabajamos con los desechos que generamos ahí, con distintas cooperativas, justamente como contaba Pablo, por ejemplo, con Madre Selva trabajamos, o con Eitor en lo que es Tigre, en la provincia donde tenemos nuestro centro de distribución, donde ellos generan insumos a partir de esos residuos. Súper interesante, muy importante poder trabajar con ellos porque eso nos permite ser 0 residuos a vertederos de ambos sitios. Y por ejemplo, haciendo foco en lo que es las marcas nuestras, no sé si conocen, pero tenemos una de las marcas que es Fructis de Garnier, o todo lo que es la línea Garnier, que comenzó todo su camino hacia una economía circular. Y justamente, por ejemplo, el 80% de los empaques ya son producidos con PCR, que es plástico reciclado, y el 20% restante ya se trabaja sobre la descomposición de los empaques. No solamente eso, también en conjunto con la red de economía circular, porque también L'Oréal es parte, el año pasado comenzamos a charlar y este año lo concretamos. Somos parte de la red de economía circular y gracias al trabajo del equipo pudimos llegar a trabajar con Garnier sobre 40 puntos de recolección de PCR, de los plásticos, que no es PCR, son plásticos de alta densidad, sí, los PEAD, bueno, para hacer por ahí no tan técnicos, pero es un plástico que se puede reciclar y que mucha gente no lo sabe. Los plásticos de los productos de belleza se pueden reciclar y es por eso que empezamos a trabajar en 40 puntos de recolección de estos tipos de plásticos en conjunto con la red de economía circular, y ya Garnier tiene esos 40 puntos a lo largo del país. Por supuesto, la idea es seguir creciendo esto para poder hacer que el consumidor tenga un espacio donde dejar esos residuos también, ¿no? Porque muchas veces, lo que contaba Pablo, primero empieza por casa a aprender a separar. Pero ¿dónde los llevamos? Entonces son los puntos esos, pero también por ahí vas a un supermercado y tenés la posibilidad de dejar tus residuos. Y eso hizo Garnier con respecto a qué hacemos con el residuo, ¿no? Con este empaque. Pero por otro lado, también lo que generamos es educación al consumidor. Y estamos desarrollando a nivel global, que se va a empezar a implementar a partir del año que viene, un etiquetado ambiental que lo que hace es evaluar 14 indicadores de nuestros productos, desde la producción hasta la llegada a la góndola. Entonces vos vas a llegar a la góndola y vas a encontrar, de alguna manera, con el teléfono vas a poder escanear y ese etiquetado te va a decir cuán sustentable es el producto. Entonces vos como consumidor vas a poder saber qué estás eligiendo. Y esto también habla de la transparencia, de como empresa mostrarte si ese producto es o no es sustentable, qué ingredientes tiene y cuál fue la emisión del transporte que utilizamos para llegar a la góndola, etcétera. Son 14 indicadores. Esto lo estamos desarrollando a nivel global y va a empezar a venir. Obviamente empieza con Garnier, que es nuestra marca bandera, y luego se va a implementar en todas las demás marcas. Y por último, contarles que también una marca más chica como Kiehl's también tiene un programa que se llama Recycle and Rewarding, y esto tiene que ver con también ofrecerle al consumidor que si nos trae los envases, los deposita en nuestros sitios, se lleva puntos, ¿no? Entonces, de alguna manera incentivar a que con esos puntos puede canjear descuento en sus productos, pero es una manera que nosotros nos hacemos de los envases. Y esto es un poco la idea de todas nuestras marcas, ¿no? Empezar a tener estos programas donde realmente se pueda reciclar. Así que, bueno, y para terminar, uno de los grandes puntos que es parte de L'Oréal por el futuro son, nosotros pusimos a disposición un fondo de inversión
de impacto, son 150 millones de euros que L'Oréal pone a disposición para elegir de todos lados del mundo proyectos que tengan que ver con restaurar la biodiversidad o proyectos de economía circular. Desde Argentina lo que nosotros hicimos fue presentárselo a todos los proyectos que nos parecían ONGs e incluso otros actores que hoy están desarrollando proyectos de economía circular o de biodiversidad. Los presentamos y muchos de esos ya aplicaron. Hoy no tenemos respuesta todavía porque es muy nuevito, se lanzó hace muy poquito y el fondo puntualmente a principios de este año están analizando muchísimos proyectos. Imagínense que hay muchísimos ya. De Argentina aplicaron 10. Imagínense en otros lados del mundo donde están mucho más desarrollados. Así que esperamos poder tener alguna novedad con respecto a los proyectos de Argentina, pero al menos sabemos que les estamos dando la posibilidad de que un fondo pueda invertir, ¿no? Es un fondo de impacto de inversión. Así que algunas cosas como para contarles. Espero que les haya servido. Sí, genial, muchísimas gracias. Decís, es verdad que hay países, bueno, lo comentaba Manuel, ¿no?, que están mucho más desarrollados, que llevan trabajando ya muchísimo tiempo. Pero bueno, me quedo con varias cositas. Esto que comentabas es como se veía los primeros videitos que empezaron a dar vueltas por WhatsApp, que veíamos que se ponía la lata o la botella y te daba un ticket. Bueno, ya se está empezando a ver acá también. Por otro lado, lo que comentaba Pedro recién, dos cosas importantísimas. El hecho de empezar a plantear una agenda de economía circular para la ciudad de Buenos Aires. Yo mencionaba al principio la Ley de Economía Circular de Francia, que llevó creo que 2 años de preparación más o menos, y se termina de publicar en el 2020, y todavía hoy se está implementando, ¿no? Hace unos meses salió como novedad el tema del índice de reparabilidad, esto de pedir el grado de reparabilidad a los aparatos eléctricos y electrónicos, que es sumamente importante. Me hacía acordar, ¿no?, esto que decías de repente con el QR poder ver también, bueno, la ley de etiquetado obviamente es súper importante, pero bueno, quiero decir que me quedo un poco más tranquila que no estamos tan lejos y que estamos en ese camino. Y lo que comentaba Manuel, que un poco hizo un panorama general, quiero pasar a las preguntas porque no tenemos muchas y agregar algo también. Le hicieron una pregunta por streaming sobre los avances en la descarbonización en la industria de Latinoamérica y de parte de Juan Fernández de WIPBA. Yo quisiera agregar también, Manuel, si estás por ahí, el tema de avances también en economía circular en la región, ¿no? No sé si tanto en Latinoamérica, yo sé que estás en representación del Cono Sur, pero si podemos ver también un poco eso y a lo mejor contar algún ejemplo concreto, porque estamos hablando mucho de marco normativo, de cómo vamos y bueno, se ven algunos beneficios. En el caso por ahí de Mariana también, entiendo que hay beneficios también detrás de toda esta estrategia de economía circular, ¿no? Para el sector empresarial, que tiene que transformar el modelo, que también hay trabas culturales, no únicamente en los hábitos ciudadanos, sino también dentro de las empresas, obviamente, porque somos todas personas. Y hoy a la mañana, por ejemplo, desde el embajador de la Unión Europea comentaba acerca de este Fondo Europeo de Inversión y, bueno, del Banco Europeo también, para apoyar proyectos y, bueno, hablábamos también del tema de eficiencia en los recursos, es decir, vemos que hay detrás también como beneficios para seguir por este modelo, ¿no? Que no es únicamente algo que se está exigiendo desde la normativa. Bueno, Paula, muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta no la entendí bien porque descarbonización tiene más que ver con el sector energético que la economía circular, pero no sé si tienes algún comentario adicional con respecto a esto. No, era únicamente, es de una persona de WIPBA que pregunta específicamente sobre ese tema, pero qué hay en relación a América Latina. Por eso yo te agregaba también si podés hacer foco en economía circular inclusive también. Bien, perfecto. Bueno, con respecto a temas de descarbonización,
es la otra gran transición, ¿no? Lo que llamamos transiciones energéticas, que tanto se están discutiendo en la COP26 estos días, ¿no? Y principalmente pasa el sector industrial por ser mucho más eficiente en el uso de energía, la otra es la conversión tecnológica hacia tecnologías más verdes, y luego, como saben, toda esta nueva tendencia de nuevas fuentes energéticas, como puede ser el hidrógeno verde, que realmente para el sector industrial, particularmente para los sectores que son difíciles de electrificar, pueden ser una gran apuesta de futuro. Aquí tenemos países como Chile, como Uruguay, que ya están desarrollando sus hojas de ruta de hidrógeno verde para descarbonizar sectores industriales e incluso también para exportar a la Unión Europea, ¿no? Pero con respecto al tema de economía circular, decirles que el avance de la agenda de economía circular es muy prometedora dentro de toda la región. Argentina tiene ya un avance en temas de economía circular con el proyecto, con el programa PAGE. Argentina también estamos trabajando en esa dirección de la mano del Ministerio de Producción, por lo tanto hay avances significativos. Tenemos hojas de ruta publicadas este año por Chile. Chile también tiene una hoja de ruta en el sector de construcción. Uruguay tiene también, en fin, otra hoja de ruta que ha sacado, estrategia, Colombia, Costa Rica, en fin, hay mucho. Yo creo que el tema está en cómo pasamos de desarrollo de hojas de ruta a la acción, y creo que se ha dicho muy bien en la mesa que hay una diferencia significativa entre la intención de querer hacer algo y hacerlo realmente, ¿no? Porque hacerlo significa que se necesita financiación para ello, ¿no? Yo creo que lo que estamos visualizando ahora es una tendencia donde vemos programas ya de financiación de economía circular en diferentes países, donde justamente esta mañana, por ejemplo, acabamos de arrancar un programa aquí en Uruguay de innovación e investigación en la economía circular, financiado por ONUDI, por el BitLab y por la ANI, por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Uruguay. Y estamos viendo ahora que se están creando este tipo de plataformas para acompañar al sector productivo en esta transición hacia la circularidad. Y yo creo que este no es un tema menor. Más allá del marco normativo, que es muy importante, tenemos que empezar a acompañar al sector productivo a tomar este tipo de decisiones y a testear nuevas tecnologías y ver cómo cambiar el modelo de negocio, porque todavía existen muchas incertidumbres. Obviamente, el comentario que yo he hecho al principio de mi intervención es que hay diferencias significativas entre lo que está pasando en Europa y lo que acontece a día de hoy en América Latina, pero que esa es la dirección. Yo estoy 100% seguro que se viene por aquí. La cuestión es, como bien se ha dicho desde Buenos Aires, hay una tendencia clara a apostar al tema de economía circular, y eso viene acompañado con un cambio cultural significativo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una temática de futuro, lo estamos viendo en América Latina, y lo que tenemos que asegurarnos ahora es que todo lo que estamos aterrizando a niveles de hojas de ruta y planes estratégicos y demás, lo podemos concretar con programas financiados donde acompañamos al sector productivo y cofinanciamos gran parte de esta transición. Genial, clarísimo. Muchas gracias. Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta también? Habías hablado de la red de economía circular. Como estamos en un foro empresarial y comentaste que estamos reuniendo a las distintas partes de la sociedad, te quería preguntar, en base a la agenda que se está pensando, obviamente todavía no hay ley, se está pensando a mediano plazo, pero si hay ya una estrategia pensada, o no sé, por ejemplo, dentro de la Cámara hay muchas empresas socias, L'Oréal ya es parte, que quieran sumarse a esta red, porque a veces es difícil también saber por dónde empezar. L'Oréal lleva un montón de años ya de trayectoria en el mercado, y como decía Mariana, es un proceso largo y por algún lado tenemos que arrancar. Entonces, pensaba esto de la articulación, ¿no?, público-privada, que puede ser una gran oportunidad también para las empresas. Sí, a ver, el primer momento de la red se trata de generar volumen, de que todos los actores se vinculen y generar una agenda común.
¿no? A partir de eso pueden surgir muchas oportunidades que en principio van a ser pequeñas y es simplemente saber que todos nosotros, estas 200 entidades y ojalá sean más, tienen un problema común y un desafío común y eso es el momento cero, ¿no? Después de eso tenemos que ir construyendo agenda. El rol de la ciudad como Estado local y en su caso también el rol del Estado nacional o del regulador, ¿no? A cualquier nivel para este tipo de transiciones, en nuestra mirada claramente tiene que ser de facilitador, ¿no? Y la de acompañar. No en un sentido normativo de imponer, porque estos cambios no ocurren porque estén escritos en un papel, sino ocurren si se crean las condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas para que eso ocurra, ¿no? Y se sostenga. En ese sentido, y yo tomo de modelo lo que me toca administrar hoy, que es el sistema de higiene de la ciudad, los incentivos económicos y regulatorios, tal cual como los tenemos, no están alineados para esa transición. O sea, los incentivos económicos no están orientados para que el sector productivo esté pensando en esto. Entonces, desde el Estado tenemos que lograr que la regulación los acompañe y los lleve para ese lado. Cuando yo hablaba de estos proyectos de responsabilidad extendida del productor que se están empezando a discutir a nivel nacional, está muy bien y estamos de acuerdo conceptualmente de normas referidas a REP, ¿no? Responsabilidad extendida del productor. Ok, eso es un enunciado. Después es cómo. ¿Cómo se financia? ¿Cuán larga es la transición? ¿Quién lo paga? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué sector necesita más ayuda? ¿Qué sector tiene un ciclo más largo, más corto? ¿Cuáles son las cadenas de valor por las cuales vamos a empezar a trabajar? No es todo lo mismo, ¿no? En términos de matriz productiva, no es lo mismo servicios de turismo que energía, que minería, que programación, ¿no? Hay cadenas de valor diferenciadas, cada una tiene su problemática, a cada una le aprieta el zapato en algún lugar diferente, a casi todas les aprieta, lamentablemente. Tenemos que elegir por dónde vamos a empezar y cómo los acompañamos, ¿no? Ese trabajo conjunto lo tenemos que empezar a dar, pero siempre de una mirada de facilitadores y promotores del cambio. Buenísimo, gracias. Rocío, si querés que pasemos tenemos algunas preguntas que están llegando por streaming. Sí, no soy por streaming, pero más o menos. Bueno. Gracias, Paula. Dos preguntas, para ser breve, una para Manuel y una para Pedro. Manuel, si sacamos de la ecuación la necesidad de financiamiento, dado que estamos en Argentina, ¿qué medidas considerás que se pueden adoptar para impulsar el tema de economía circular a nivel ciudades, como estamos hablando Smart Cities hoy? Y Pedro, si podés hacer un comentario, ¿cómo está el proyecto de sello verde y los beneficios que otorga? Gracias. ¿Arranco yo, Pedro? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta y es muy difícil considerar esta transición hacia la economía circular sin financiación, entre otras cosas por el elemento de riesgo que está incluido en esta transición, donde gran parte del sector empresarial no tiene todavía idea de qué es la circularidad por un lado y por otro si va a generar retornos, ¿no? Ahí tenemos algunos casos que les puedo contar, pero quizá les cuento el ejemplo y doy de alguna manera la respuesta. Por ejemplo, estamos trabajando con tambos, con lecherías. No sé si el tambo es un término también que se utiliza en Argentina, ¿no? Son lecherías de vacas donde estamos apoyando a los tamberos en Uruguay a aplicar la circularidad, que en gran medida pasa por la generación de bioenergía y la producción de compostaje orgánico, reducir los residuos y los efluentes. Y por lo tanto es una situación win-win para empresarios y demás. Por un lado tienes un costo que está asociado a la producción de biogás, que es la generación, por ejemplo, o la producción del biogás, que necesita una serie de inversión, infraestructura en biodigestores y demás. Y por lo tanto hay una necesidad financiera. Pero, y ahora viene mi contestación a la pregunta, si no existiera un marco regulatorio que permite, por ejemplo, a ese tambero volcar el 50% del biogás que produce a la red eléctrica, el modelo de negocio no funcionaría. Y eso va un poco en línea con lo que ha comentado Pedro anteriormente sobre la importancia del marco normativo. La economía circular se está siendo impulsada en Europa, entre otras cosas, por el empuje que viene del Pacto Verde
de la Unión Europea y, y los planes de economía circular que luego aparecen aterrizados a escala nacional, ¿no? Por lo tanto, se da por supuesto que el marco normativo es establecer las reglas del juego o actuar como un faro, ¿verdad?, para apuntar a esa circularidad. Por lo tanto, uno da por supuesto que el marco normativo y las leyes tienen que estar ahí para acompañar esa transición. Si no, no tenemos ningún tipo de incentivo o desincentivo para apostar ahí. Y una vez tengamos eso, el financiamiento es absolutamente vital para acompañar al sector empresarial. Por lo tanto, si no hay financiamiento, el marco normativo debe existir, pero aún existiendo el marco normativo es que a mí se me antoja imposible el poder acompañar a las empresas en la transición hacia la circularidad sin poder haber un poco de apoyo económico. Por lo tanto, yo creo que la respuesta sería el trabajar el marco normativo y legal de los países para apuntar a determinar que la economía circular es el camino a seguir y que se tienen que generar incentivos, desincentivos e incluso prohibiciones. Si no se hace ese tipo de trabajo, no estamos actuando como un faro para el sector empresarial. Ok. El programa Sello Verde, desde el Ministerio tenemos muchos programas de mayor y menor escala, ¿no? El tema del cambio cultural y la gestión de residuos tratamos de abordarlo con el Ministerio de Educación, principalmente en lo que es cambio cultural a los pequeños, también con medidas de financiamiento productivo, también con medidas un poco en torno a lo que comentaba Manuel, de fiscalización y de penalización, de si es que está separando bien, si dispone bien los residuos, en el sentido de, al ser un cambio transversal que le estamos pidiendo a toda la sociedad y en el cual todos tenemos que estar involucrados, los comunicadores de eso y los actores de ese cambio tienen que ser lo más variados posibles, repitiendo el mensaje con un tono diferente dependiendo del público al cual se lo das, ¿no? No es lo mismo decirle a un chico en segundo grado, tenés que reciclar, conciencia ambiental y demás, que decirle a un gran generador, a un hotel, cómo tiene que disponer los residuos y qué pasa si no lo hace, ¿no? Son conversaciones diferentes. En ambas tiene que estar, obviamente, el Estado presente. En ese abanico de acciones que tenemos, un programa es Sello Verde, que es un programa que trata de visibilizar a aquellos emprendedores o grandes empresas que cumplen con estándares y criterios ambientales. Hace poco se lo dimos al BBVA, es un tremendo banco, una empresa de primera línea, grande y demás, que en sus oficinas, la sede que tiene es 100% sustentable, con energía, tratan el agua, tienen un montón de cosas, pero lo que les sirve a ellos, aparte de la cuestión de imagen y de marca, sirve mucho también para pequeños emprendedores. Hace un par de semanas reconocimos a algo así como 20 pequeños emprendedores sustentables y eso les da acceso a financiamiento para emprendedores en el Banco Ciudad. Entonces ahí tienes una medida muy concreta para una escala, si querés, pequeña o mediana, que le puede servir a aquellas personas que están emprendiendo con un proyecto que se acreditan ciertos parámetros de sustentabilidad y de conciencia ambiental, pueden acceder a un financiamiento con el Banco Ciudad. Para empresas más grandes, que obviamente ese no es su driver, también sirve para mostrar cuál es la agenda verde que llevan a cabo al margen del beneficio que le pueda dar el Estado, ¿no? Entendiendo que es un beneficio que hay que hacerlo pues lo que corresponde, pensando un poco en lo que contaban del lado de L'Oréal, ¿no? Así que Sello Verde es un emprendimiento que lo que hace es una política que busca visibilizar a aquellos emprendedores y aquellas iniciativas privadas que tienen en su matriz de negocios, en su modelo de negocios, una preocupación y una agenda concreta ambiental para reconocerlo, visibilizarlo y en algunos casos facilitarle financiamiento, siempre pensando en una escala pequeña o mediana, ¿no? Genial, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más del público? ¿Sí? Mi pregunta es muy anterior te diría casi anterior al reciclado y a la circularidad y es mucho más modesta. Cuando se habla de evitar el desperdicio, una de las cosas que a mí me impacta en la Ciudad de Buenos Aires es el desperdicio de agua. Basta con caminar en las veredas de los edificios y ver cómo se desperdicia el agua, lavando la vereda y muy a menudo empujando con agua potable las hojitas. ¿El gobierno de la ciudad hace algo para capacitar a la gente para que no desperdicie agua y particularmente para evitar ese desperdicio que es enorme, creo yo, en la limpieza de la ciudad? Sí, a ver, anécdota personal. Yo nací en Perú, en Lima.
y vine a vivir a Buenos Aires a los 8 años, ya en el 84. ¿no? Mi padre era argentino, mi madre peruana, qué sé yo. Pero tengo familiares, sobrinos y demás en Perú. Lima es un desierto. ¿no? Geográficamente está en un desierto entre el Pacífico y la cordillera de los Andes, y después es una pampa de arena. Hace un tiempo vino una sobrina mía a estudiar a la UBA, ciencias ambientales, y se horrorizaba, no por los porteros regando la vereda, sino por cómo dejamos la canilla corriendo cuando nos lavamos los dientes. Claro, ella, que vivía clase media, media alta en Lima, no, o sea, todas las necesidades satisfechas y demás, el agua potable en Lima es un problema. O sea, es un problemón tener todos los días agua potable en forma más o menos segura. Y no digo para clases vulnerables. ¿no? Las clases que tienen todo resuelto es un tema. En Buenos Aires tenemos la ventaja y la desventaja de que tenemos una fuente de agua dulce inagotable enfrente, no tenemos huracanes, no tenemos terremotos, no tenemos una gran inclemencia climatológica, no tenemos un condicionamiento natural fuerte, pensando en Japón y demás, que nos haga pensar la relación con el ambiente. Entonces, en ese sentido, el cambio cultural que tenemos que lograr es enorme. Lo que hacemos desde la ciudad, por ejemplo, con el tema del reciclado, pero vinculado al tratamiento del agua, tenemos 2 convenios firmados con el sindicato de encargados de edificios para hacerlos corresponsables de que los consorcios separen los reciclables y separen la basura. Obviamente con un esquema de recompensas, porque hoy se les paga un plus a los encargados que separan, y también con un esquema de penalidades para el consorcio que no lo haga. Eso tranquilamente puede ser replicable respecto de qué prácticas tengan con el uso de agua potable. Hoy no tengo claro el número, pero como no tenemos medidores por consumo, sino por ocupación, tamaño de la parcela, lo que se cobra por el agua no está relacionado directamente con el consumo. La principal medida es, hablando de los incentivos que hay que alinear para empujar los cambios, sería ese. ¿no? Si vos tenés claro cuál es el valor y cuál es el costo de las cosas que consumís y de cuál es tu conducta, tenés un incentivo bastante directo para cambiarlo. Entonces, con encargados de edificios tenemos convenios más vinculados a la separación de los residuos. Se puede pensar en hacer algo para tematizar esto también sin problema. Sí, el tema de no tener medidores, ¿no? Es complicado. Estaba pensando justamente en lo que decía también Mariana, haciendo una analogía con el tema de medir. Cuando uno mide también sabe cómo se está comportando, qué está haciendo y cómo puede mejorar, ¿no? También. Yo te pregunto, Mariana, algo, ella no lo dijo, lo voy a decir yo. L'Oréal acaba de ganar el premio para la sustentabilidad de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, ganó el premio mayor de Gran Empresa, justamente por este programa. Y bueno, venías comentando, ¿no? Ustedes trabajan en 4 ejes particularmente. Clima, agua es uno de ellos, biodiversidad y recursos, ¿no? Economía circular, viene a ser, que es la parte de residuos. Y bueno, también les otorgaron la certificación LEED hace poquito. Y quiero que cuentes también, porque obviamente que esto que dice Pedro, hay una realidad y L'Oréal tiene objetivos corporativos. Justamente los ejes de los cuales venimos hablando son temas que se vienen trabajando en Francia desde hace ya mucho tiempo. Esto de neutralidad climática 2030, bueno, me suena mucho a la Unión Europea también. O lo de los envases, ¿no? Justamente esta ley de economía circular, el gobierno francés, por ejemplo, ya no compra plásticos de un solo uso y está trabajando muchísimo en la problemática de los envases. Y que cuentes, bueno, un poquito lo de la certificación LEED y también qué significa para L'Oréal. Si es únicamente desde el punto de vista, bueno, de acompañar, de imagen, de objetivo corporativo. Por supuesto, hay algo de cultura, valores y qué beneficios hay también en esto de, bueno, de mostrarle al consumidor qué está consumiendo, qué es lo que ven también desde L'Oréal en ese sentido. Bueno, gracias, Paula. 2 cosas, entonces. Con respecto a certificación, obtuvimos en junio la certificación LEED Platinum a nuestro centro de distribución que se encuentra en Tigre. El LEED Platinum, para quienes no saben, es la certificación más alta en términos de sustentabilidad para edificios, tanto en lo que es su construcción y su funcionamiento. Y acá en esa línea contarles muy rápidamente indicadores, por ejemplo,
ahorramos el 60% del agua que reutilizamos agua de lluvia para todo lo que es inodoros y todo lo que son baños y utilización de agua de lluvia para, por ejemplo, la limpieza de los pisos. Utilizamos el 77% de los residuos que generamos durante la construcción del centro fueron reciclados. Utilizamos proveedores de no más de 800 kilómetros de distancia del centro, y todo esto habla de una decisión que se tomó previo a generar este centro. Y ahí es muy importante las alianzas, ¿no? Entonces, queremos construir esto, ¿cómo lo hacemos? No se puede hacer solo, no se puede cambiar un tema tan profundo y tan cultural solos. Como empresa queremos inspirar, pero fuimos a buscar partners que nos permitan hacerlo. Y es así como llegamos a trabajar con Andreani, con Bautec. Andreani también es una empresa muy comprometida con el medio ambiente y con reducir su impacto medioambiental. Nosotros estamos dentro de ese centro logístico. Entonces, para poder construirlo, tuvimos que hablar con ellos para que nos permitan construirlo de esta manera. Por supuesto, estuvieron súper de acuerdo y ayudando también. Bautec, la constructora que es especialista en este tipo de construcciones, con esta mirada de sustentabilidad, y asesorados por The Green Group. Gracias a todo eso que hicimos y gracias a que se construyó con esta mirada sustentable, el centro obtuvo la certificación LEED Platinum, una de las únicas que hay en Argentina y de los únicos centros que hay en L'Oréal a nivel global. Así que la verdad que es un orgullo para nosotros ser argentinos y tener este centro de distribución sustentable. Y no solamente eso, también la decisión, ¿no? Y esto es importante, cuando uno toma la decisión de como compañía mudarse a un tipo de edificio, también elegir, ¿no?, estos edificios. Hoy en el gobierno, en la ciudad donde estamos, es un edificio LEED Gold, es una certificación menor, pero sin embargo también todo lo que es agua es utilización eficiente del agua. Tenemos dispositivos que abren y cierran solo las canillas, entonces eso te permite ahorrar. La luz, lo mismo. Y son edificios que están pensados para ahorrar en todos esos 4 ejes que hablábamos, ¿no? Y eso es una decisión que tomamos como compañía, ¿sí? Ir hacia ese lado. Y yendo a tu segunda pregunta, claramente no es no es greenwashing, como solemos decirle, ¿no? Porque incluso nosotros cuando nos preguntan, bueno, ¿cuál es el presupuesto que asignan? No hay un presupuesto. El presupuesto es el presupuesto de la compañía. Y uno tiene que ser creativo para encontrar con ese presupuesto que la industria o que lo que haces sea sustentable. Entonces, a diferencia de quizás otras empresas que asignan un presupuesto, nosotros no lo asignamos específicamente. El presupuesto es el que hay y hay que hacerlo de esta manera. Esa es la decisión cultural que se toma como compañía, ¿no? Nuestra visión es que L'Oréal sea sustentable, que a 2030 L'Oréal tenga un modelo de economía circular. Entonces, ahora hay que empezar a invertir en decisiones y a tomar decisiones que sean responsables para poder llegar a esos objetivos que nos planteamos. Y 100% alineada a que para poder llegar a esto necesitamos trabajar con el gobierno, necesitamos trabajar con tercer sector. Es la única manera de que este cambio sea realmente importante y grande, porque necesitamos modelos regulatorios, necesitamos acercarnos a los gobiernos para decirles también que nosotros estamos y de qué manera podemos colaborar. Y el Estado tiene que también preguntar a las empresas cómo lo podemos hacer, porque muchas veces tenemos el know-how en las empresas, que por ahí al gobierno a veces le falta, porque por supuesto no son especialistas. Entonces creo que cuando encontrás un camino de trabajo en conjunto, todo fluye más fácil. Sí, totalmente de acuerdo. Si hay alguna pregunta más, ¿no? Bueno, ya. Bueno, simplemente agradecerles entonces y sí, estamos de acuerdo que si no se trabaja, bueno, esto que propone la ciudad, esta red de economía circular, ¿no? El hecho de llamarlo red es porque si no trabajamos todos los sectores en conjunto, difícilmente podremos lograr esta transformación cultural y, bueno, ir a una transformación ecológica y un modelo de economía circular para las ciudades, hábitos ciudadanos y desde el sector empresarial, por supuesto, que es súper importante que podamos aportar lo nuestro. Y promover también que este modelo llegue no solo a las grandes empresas, sino también a las pymes con financiación, con incentivos, etcétera,
Así que, bueno, con mucha ansiedad esperamos la ley de la ciudad, la nueva agenda de economía circular y, bueno, agradecerles a todos por el tiempo y a los oradores por sus presentaciones. Muchas gracias.